Hace algunos años tomé un curso de memoria fotográfica para poder desarrollarla, para tener esa capacidad. Fue una experiencia interesante porque al principio, los primeros días nos metían a unos salas, ¿no? Que podían ser simulaciones de oficinas o de consultorios o de recámaras, ¿no? Y tenía uno, creo que la primera vez que entraba uno tenía 1 minuto para observar y después salía uno y le hacían 3 preguntas. Una y te daban creo que 15 o 20 segundos para responder, después otra y después otra con el mismo tiempo. Conforme íbamos haciendo otros ejercicios y unas explicaciones y así, iban también repitiendo este ejercicio, pero iba variando algo. Cada vez había menos tiempo para observar, es decir, ya iba entrando y me quedaba menos tiempo en ver el espacio. Las preguntas iban aumentando y el tiempo para responderlas iba disminuyendo. Hasta que llega un momento en el que el último espacio que vi, que por cierto me acuerdo muy bien que era como un cuarto de abuelita, porque era como una recámara y estaba llena de detallitos, carpetitas, floreros, lamparitas, adornos. Tenía solo 5 minutos para verlo, o sea, era prácticamente entras, lo ves, sales. Y te hacían creo que casi 20 preguntas o 20 y solo tenías 3 segundos para resolver cada pregunta. Es decir, casi te decían la pregunta y era responde y la que viene, ¿no? No había tiempo de pensar las respuestas. Lo que fue interesante es que el ejercicio que salía mejor evaluado era el último, justo en el que no había tiempo para ver nada, de alguna forma, ¿no? Y que no había tiempo para pensar las respuestas. Era como si, literal, sacaras una fotografía de lo que estabas viendo y después solamente bajaras la información de allí. Pero en nada de esto había un proceso en realidad racional. Y nos lo explicaban de esta forma, nos decían cómo al estar en el primer espacio y tener mucho tiempo, cuando yo iba en la intención de observar, no estaba realmente observando, sino que estaba platicándome o estaba pensando en todo lo que yo veía, en cada objeto, si había una silla, un escritorio, una engrapadora, y yo todo eso lo pensaba, pero en el momento que lo pensaba, también empezaba a crearles, los empezaba a calificar de forma cualitativa y le daba un valor, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Entonces, todo este proceso, curiosamente, que aunque para mí era observar, no lo era, porque a la hora de los propios exámenes, pues resulta que pues era muy deficiente, ¿no? No podía uno bajar la información correcta. Y de aquí quiero partir para el día de hoy poder hablar de no te distraigas o sin distracción, como le puse. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que no distraernos justamente es estar completamente en el pensamiento, es estar todo el tiempo platicando y resulta que no es así. Es algo que aunque lo hemos estado trabajando desde muchos lugares, a veces por lo simple y lo sencillo que es, resulta que no es fácil, resulta que es bastante complicado, pero lo vamos a ir sacando poco a poco. Tengo una paciente que me dice la semana pasada que estuvo tratando de sentir todas sus emociones y me dice, y pues la verdad es que siento que lo único que estuve haciendo fue sufrirlas y padecerlas más. Y le digo, entonces no las observaste. Y me dice, no, te lo juro que sí. Pero me dice, lo que sí me di cuenta fue que empecé a darme cuenta que a veces, por ejemplo, mi novio llevaba algo a la casa y yo ya pensaba por qué lo había hecho, si lo hacía con una intención, si después me iba a reclamar algo, me iba a echar la culpa de algo. Es decir, ya desde antes yo ya empezaba a ver todas las malas posibilidades y cuando hablábamos, que casi siempre llegábamos a discutir, era porque yo me había quedado con esta idea de lo que había pensado y no me daba cuenta que reaccionaba así, ¿no? Un poco para que me entiendan lo que trato de decirles, es como si despierta a alguien de repente y está enojado con su pareja porque en su sueño soñó que le ponía el cuerno, ¿no? O sea, es igual de absurdo, no está pasando solo en tu cabeza.
Y cuando nosotros estamos presuponiendo la realidad, estamos suponiéndola, estamos en prejuicio, pues obviamente no vemos la realidad. Estamos creyendo otra cosa porque estamos distraídos, porque no estamos viendo justo la realidad, no la estamos observando, la estamos pensando. Y cuando digo pensar, en realidad lo que quiero que se entienda es que estamos platicando. Estamos platicando con nosotros lo que sentimos, lo que vemos, lo que entendemos, pero estamos platicando. Por lo tanto, no estoy observando en realidad. La observación es en todo, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que sientes, en lo que hueles, en lo que saboreas. Es que es tu observación constante. Si ustedes en este momento me están escuchando y al oír mis palabras están pensando en qué forma les hace sentido, si están de acuerdo o no están de acuerdo, realmente no me están escuchando. Están empezando a interpretar todo lo que digo desde la información que ustedes tienen, que muchas veces puede ser a favor, muchas veces en contra. Muchas veces a lo mejor al escuchar algo de lo que digo les hace sentido algo, pero eso también los lleva a otro pensamiento, a tratar de entenderlo. ¿Qué es lo que les digo? Muchas veces estamos en el ejercicio de tratar que la vida, lo que pasa, tenga un sentido. Me estoy esforzando por entenderla para darle un sentido y así que mi vida tenga una justificación de ser, cuando mayormente no nos damos cuenta de que lo que sucede en la vida me tiene que hacer sentido, no es algo que lo tengo que buscar. Entonces yo le decía a esta chica justo eso. ¿Cómo puedes estar segura de que estás sintiendo tus emociones si cuando estás distraída ni siquiera te das cuenta de qué estás pensando? No te das cuenta de lo que está pasando. Estás desde tus prejuicios, desde tus ruidos. Entonces era un poco como de, si tú sientes que al sentir tus emociones estás sufriendo, es porque lo más seguro es que estés platicando lo que estás sintiendo, es que estés tratando de darle una justificación, tratar de llevarlo a algún lugar, porque a veces pasa algo que se nos va cuando no tenemos esta práctica, que créanme, a veces es complicado. Si yo cuando recibo un estímulo, mi mente me marca esa sensación de incomodidad o esas ganas de tener una respuesta y yo inmediatamente me voy a contestarle a mi pensamiento tanto para reafirmarlo como para estar en contra de él, y a veces al decir está en contra de él también es pensar en piensa positivo, no pienses eso que estás pensando está mal, eso que quieres hacer está mal. Es decir, me voy a o estar a favor o me voy en contra, no importa si lo que estoy buscando es algo bueno, el hecho es que empiezo a platicar, empiezo a discutir con mi propia mente. ¿Qué es lo que sucede? Que yo ya no me di cuenta, que me involucré en este pensamiento y me vuelvo el pensamiento, es decir, soy la mente egótica que está hablando y que está diciendo lo que le da miedo, lo que no le gusta, lo que está mal, lo que le parece injusto. Entonces, la emoción que se despertaría ante el estímulo, prácticamente no la llego ni siquiera a detectar. ¿Por qué? Porque me empiezo a volver la emoción que se va generando a través de la respuesta que yo le di a la mente. Si pienso que esto es muy injusto y digo, sí, claro, es muy injusto, la emoción que se va a ir generando va en ese sentido. Si pienso que tengo que ser positivo, que tengo que ignorarlo, que eso está mal, pues va a ser otra emoción, pero se va a dar también a partir de esta represión. Y que eso es lo que nosotros prácticamente nunca nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque además estas respuestas, esta forma en la que estamos siempre interviniendo en nosotros mismos, es la misma que tenemos siempre. Y entonces eso va reafirmando ciertas conductas y ciertas creencias, porque muchas veces a lo mejor por enojarme evité sentir la humillación. Entonces, en alguna parte de mí creo que enojarme es la única forma de evitar estas humillaciones. Pero lo único que estoy sintiendo no es mi vulnerabilidad, sino mi enojo, porque yo ya me involucré en el pensamiento, ya me volví esa idea. Prácticamente, un poco para poder entender esto que estoy diciendo, es que casi todo lo que nos pasa porque estamos distraídos. ¿Dónde?
en la mente, en la propia mente. La mente dice, hace calor y uno piensa, sí, qué barbaridad y no ha llovido y por eso no hay agua y empiezo a platicar y a platicar y a platicar. Cuando mayormente lo que yo tengo que hacer es simplemente darme cuenta de lo que está pensando mi mente, pero no tengo que involucrarme, no tengo que tampoco hacerle caso a todos los pensamientos que me avienta. Creemos muchas veces que si nosotros no nos damos cuenta del pensamiento y no platicamos con él, entonces algo va a pasar, algo vamos a perder, algo vamos a dejar de controlar. Y mayormente no es verdad. Algo que nos dice Eckhart Tolle constantemente en su libro El poder de la hora es: observa tu pensamiento para que no te identifiques con él. Identificarte con el pensamiento es volverte el pensamiento. Pero entonces aquí creo que a muchos nos surge en algún momento una duda. Entonces, si no estoy platicando con mi mente y mi mente es esto que ya está programado en mí como respuestas, ¿no? Como alarmas que tengo yo puestas en mi vida, entonces ¿quién soy? Y eso es parte de lo que hemos tratado de trabajar en estas pláticas de despertar conciencia. Nosotros somos esa conciencia que observa. En una forma muy práctica de poderlo entender, tú eres esa parte que se da cuenta de las cosas. Eres esa parte donde las cosas te hacen sentido. Es esto que yo les digo, que es donde te cae el 20 y sientes antes de pensar. ¿Qué sientes? Sientes que entendiste algo. Sientes que algo se arregló, algo se acomodó. Y luego lo bajas platicándotelo, para que tu mente racional lo pueda entender de alguna forma. Pero en realidad tú ya lo entendiste, tú ya entendiste todo. El problema es que muchas veces si no lo platico, siento que no existe, o siento que no es real, o siento que se va a ir, se va a perder. Pero es mi necesidad de entender todo. Y curiosamente allí es donde no estamos siendo totalmente eficientes. Es ahí donde empezamos también a perder, a dejar de encontrar la felicidad, donde dejamos de encontrarle el sentido a la vida y donde empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nos vamos volviendo cada vez más estas ideas. Cuando nosotros somos niños, tenemos poco pasado, por lo tanto generamos pocos pensamientos hacia el futuro, nos aburrimos y en este aburrimiento nos entendemos, nos damos cuenta de quiénes somos, nos damos cuenta de cómo nos sentimos y también nos volvemos imaginativos y creativos. No necesitamos de este pensamiento. Es como les dije la semana pasada, si un actor sale a escena, sale con su intención de que va a actuar, de su diálogo, de sus trazos, y se da cuenta que hay un público. Es imposible que no se dé cuenta, los está viendo. Se da cuenta de que está en un escenario, se da cuenta, ve las luces, la tramoya, todo. ¿Pero tiene que pensar en eso? No. Porque si piensa en eso, se distrae, se desconcentra, pierde su objetivo, ya no está en su intención. Que es también en esta parte donde nosotros vamos despertando esta conciencia, es el lugar donde las intenciones nos hacen sentido. Realmente esto es lo que quiero, esto es a donde voy, y no es tanto algo que tengo que pensar, es algo que me permito sentir para poderlo crear. Y a veces este ruido estorba. A veces este ruido lo único que hace es estarnos distrayendo. Veamos algo, o sea, la mayoría de los accidentes se dan porque estoy distraído o porque alguien más está distraído y me puse en su camino, ¿no? Creo, y perdón, tal vez estoy equivocado, pero creo que la mayoría de las personas que asaltan en la calle así de repente, que te arrancan la bolsa o te sacan un arma y te roban así en rápido, porque son estos robos en rápido, la mayoría se dan a personas que están distraídas, porque pues eso lo perciben y es como la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Entonces, el estar distraídos es bastante perjudicial para nosotros. El no platicar tanto con la mente, el estar mucho más en el presente, lo que hace es que nos vuelve mucho más eficientes. Cuando tú estás platicando con la mente, estás siendo usado por la mente, te estás convirtiendo en la mente y te determinas por esta mente. Cuando tú no estás distraído,
y estás usando tu mente, la usas eficientemente. La mente es un instrumento que debes usar como un iPad para escribir notas, para sacar sumas, operaciones, gráficas, estadísticas. Tú estás usando la mente, no estás platicando con ella. Además, ya hemos hablado de cómo cuando nosotros estamos no tan atorados en el pensamiento, sino en este que se da cuenta, hay muchas cosas buenas que suceden todo el tiempo. Por ejemplo, les ponía esto de vamos manejando un coche a 200 kilómetros por hora. Ahí hay pensamiento, claro que la mente habla, pero yo no puedo darle mi atención, yo no me pongo a platicar con la mente. Si me pongo a platicar con la mente, me voy a estrellar y voy a tener un accidente. Cuando estoy muy feliz con mis amigos, no estoy platicando con mi mente, porque si platico con mi mente, pues me desconcentro, salgo del estado de felicidad. Cuando estoy creativo, concentrado en mi trabajo, no puedo platicar con mi mente porque estoy en este proceso. Tengo un paciente que tiene un problema en el sistema nervioso y pues le duele mucho la cabeza, tiene mareos, visión borrosa, se siente en general mal. Y me dice, pero lo que sí es interesante es que cuando estoy con gente siento menos los síntomas y a veces hasta como que me dejan de dar por un tiempo. Y le digo, claro, porque ahí curiosamente estás distraído, pero de tu distracción de siempre, ¿no? Que es tu mente. No estás metido en tus pensamientos, por lo tanto, esa densidad en la que vives constantemente ya aparentemente no está, porque estás más en esta parte que se da cuenta de las cosas. Es un poco como habitar esta parte eficiente de nosotros. Es como cuando uno habla otro idioma, que por lo general te dicen, no pienses en español, ¿no? Pues sí, no puedes pensar en español, porque si piensas en español tienes que traducir lo que vas a decir en inglés. Entonces, piensa en inglés, pues a lo mejor cuando estás empezando a aprender, pero la verdad es que cuando tú hablas un segundo idioma, ya no piensas en el idioma, no piensas que vas a hablar en el idioma, tienes la intención de lo que vas a decir, vas con la intención de comunicarte y hablas, porque esa es la misma forma en la que hablas en español. Es que nos demos cuenta en realidad que aunque esta parte consciente que usamos, en la que habitamos mucho tiempo, nos trae muchos beneficios. Era lo que les explicaba la otra vez con el golpe de suerte, ¿no? Con el programa. Es que nos demos cuenta que la eficiencia está ahí justo cuando nosotros le bajamos el volumen o de plano no estamos en una plática con la mente. Eckhart Tolle lo pone como inconsciencia, déjenme ver porque se me acaba de ir el nombre, inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda, y define de alguna forma la inconsciencia ordinaria como este ruido constante que está en la mente, donde yo estoy en suposiciones, en juicios, en calificaciones, en ideas pesimistas, en preocupaciones que no están pasando en la realidad, pero que constantemente están ahí en mi cabeza, y que todo lo que estoy haciendo es como vivir con esta estática, por ejemplo, en una pantalla de televisión o en una estación de radio. Hay como un sonido incómodo que está todo el tiempo ahí, y lo único que hacemos es que lo vamos normalizando. Y la inconsciencia profunda es cuando ya llegamos a estas situaciones de vida en las que nosotros estamos en constante resistencia. ¿Por qué? Porque sí son grandes problemas, porque sí tiene que ver con las cosas y las situaciones de vida que me estresan en realidad, que sí son importantes. Entonces, para poder trabajarlo esto de una forma mucho más eficiente, vamos a tratar de tenerlo mucho más sencillo, mucho más simple para identificarlo. Nosotros por lo general vamos a estar en pláticas intrascendentes completamente y pláticas un poco más trascendentes o importantes. ¿Cómo te das cuenta? Créeme, te das cuenta, porque sabes qué es importante para ti, sabes qué no es importante, y sobre todo lo que va a estar presente es una emoción. Entonces, cuando yo voy caminando por la calle y veo, no sé, un camión repartidor de paquetería y pienso, ay, hace mucho que no compro nada, o a lo mejor, aunque me dijeron que me lo iban a traer mañana, a lo mejor es para mí, debería de irme a mi casa. En fin, cosas
con las que simplemente tú puedes soltar, puedes decidir no seguir pensando. ¿Por qué? Porque no van a nada, porque no tienen ninguna importancia. Es como si voy manejando y de repente se me atraviesa alguien en una bicicleta y me exalto porque me asusto. Pues a lo mejor en ese momento la reacción fue normal, pero sigo manejando, no tengo enojo, no tengo nada. Pero si me quedo pensando en lo que pudo haber pasado, imagínate si lo hubiera atropellado, todos los problemas que hubiera creado, aunque no hubiera sido mi culpa, pero ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, y no te das cuenta que muchas veces allí, en estos pensamientos intrascendentes, lo que sigues haciendo de alguna forma es seguir dibujando este personaje que nace de tu ego y que va teniendo ciertas características donde siempre tiene que estar preocupado por algo, donde siempre hay cosas que le duelen, donde siempre hay situaciones que tiene que estar arreglando. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que hacer prácticamente es, te das cuenta que estás pensando. En el momento que te das cuenta de cualquier cosa, inevitablemente estás en el presente. ¿Por qué? Porque es cuando ya no estás atrapado en el tiempo. Recuerden que parte de nuestras pláticas de despertar conciencia, hablamos siempre de que la energía del amor es la que está en el presente y que el miedo está en el futuro y en el pasado. Según la física cuántica, el tiempo no existe. Según esta física, no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro tampoco, sino que todo es un eterno no tiempo. Tu mente, en realidad, no piensa en pasado, presente, futuro. En realidad, tu mente solo piensa en pasado y en futuro. El presente es eso que divide estos dos. Por lo tanto, tu mente nunca está allí. Entonces, estar en el presente es básicamente, no estoy en el tiempo, estoy por fuera del tiempo para observar las cosas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de algo, es porque estoy fuera del tiempo. Cuando no me doy cuenta, es porque estoy en el tiempo, porque estoy involucrado en mi pensamiento. Aunque estés involucrado en el pensamiento, a veces te das cuenta y es cuando dices, ok, salgo. ¿Cómo sales? Dejas de pensar. Es que es muy difícil. No, no es difícil. Es que si piensas en que quieres dejar de pensar, lo único que estás haciendo es pensar. Es como decir, quiero estar en el presente, y quiero estar en el presente. Cada que yo digo, quiero estar en el presente, o pienso, quiero estar en el presente, lo que estoy haciendo es que yo me estoy proyectando al futuro. Si quiero estar en el presente, estoy. No tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, dejar de pensar implica esto. Dejo de pensar. Es como si agarro la olla de los frijoles y me está quemando las manos, y me está quemando, y pues suéltalas. Pues sí, pero ¿cómo? Pues ¿cómo que cómo? ¿Cómo lo sueltas? Lo sueltas y ya. Y eso es parte de algo que tal vez, aunque a veces lo hacemos, a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiero soltar el pensamiento, que yo quiero dejar de pensar, primero, estoy pensando. Segundo, estoy en una resistencia. Recuerda, lo que resiste, persiste. Te estás volviendo el pensamiento aunque creas que no. Es el simple acto de date cuenta. A mí ayer vino un fisioterapeuta que me ayuda con problemas de espalda y de repente me está poniendo ventosas de calor o me está poniendo unas punciones y siento muy rico y entonces me doy cuenta de repente, ay, qué rico se siente, ay, debería de dejar más la ventosa caliente porque se siente muy rico y es como de, ya no lo estás sintiendo, lo estás pensando. Puedes no pensar, puedes solo sentir y ahí empiezan a ocurrir grandes cambios. Cuando decidas solo soltar el pensamiento, soltar la plática, algo que siempre te va a ayudar es conectarte con tu respiración, es darte cuenta de la respiración, porque sueltas este pensamiento y tienes que tener tu atención en la realidad. La respiración nos conecta mucho a este momento presente, o si estás trabajando, regresa tu atención a tu trabajo o a tu ejercicio o a cualquier cosa que estés haciendo y suelta el pensamiento. Esto es lo que hacemos cuando les digo que disfrutemos, por ejemplo, un baño, un regaderazo, ¿no? Disfrutas este momento. Hay otro tipo de
de pensamiento, ¿no? Que es el que es un poco más trascendente, que es más profundo, porque ya lleva también emociones involucradas, porque ya no me di cuenta que estaba pensando cosas y de repente caigo otra vez a sentir, a preocuparme, a angustiarme por algo que no sé si va a pasar o no. Entonces, ¿qué es lo que hago en estos casos? Es igual, suelta a través de conectarte con la respiración, pero aquí lo que tienes que hacer es observa tu pensamiento, siente tu emoción. Algo va a hacer sentido, algo va a hacer clic. No tiene que estar en tu razonamiento, tiene que estar en este lugar donde las cosas te hacen sentido y después este lugar donde te hacen sentido las cosas te va a regresar el entendimiento, te va a hacer que te caiga un 20, vas a decir, ah, claro, como ya no estoy reaccionando, como ya no me estoy yendo en la emoción o en mi reacción, algo se está arreglando, algo está cambiando dentro de mí. Cuando tú te pones a observar el pensamiento y la emoción, lo que tú estás haciendo es salir del tiempo. Y entonces, al observar tu mente, que es la que te está mandando las primeras ideas, tu mente ególatra, tu mente no es imaginativa ni es creativa. Para que tu mente tenga más pensamientos, más idea, necesita de ti, necesita de tu plática, porque tu plática va a aventar imágenes hacia futuro o hacia pasado, va a crear nuevas líneas del pensamiento, y entonces todo este pensamiento que está siendo congruente con la emoción que se está generando, pues obviamente la emoción va a crecer y va a ser alimento de este mismo pensamiento ególatra. Es decir, tanto el pensamiento como la emoción te necesitan a ti, requieren de que tú estés, porque tú eres el que crea absolutamente todo dentro y fuera de ti, pero especialmente y en este momento dentro de ti. Si tú te limitas a escuchar tu pensamiento, a sentir tu emoción, te das cuenta que en pocos segundos el pensamiento se diluye, la emoción se desdibuja. ¿Por qué? Porque tú ya no los estás alimentando. No importa lo que sea, después entenderás algo. Y recuerda, aquí también es importante la respiración, pero, y esto también es interesante, cuando tú llevas toda esta práctica en estas dos situaciones y te enfrentas a una situación en la realidad donde sí te está pasando algo, donde sí estás sintiendo cosas porque estás en una discusión o algo muy concreto te está pasando, tienes esta posibilidad de observar diferente la realidad. Y al observar diferente, hay este segundito en el que tu reacción no es lo primero que sale, sino que tienes un segundo de ecuanimidad y te das cuenta que tienes otras opciones. Y mayormente ahí es donde tú empiezas a ver este trabajo en evolución, empiezas a darte cuenta que vas cambiando, que te vas transformando, que ya no eres la persona que reacciona a lo mismo de antes. Es decir, empezaste a hacer una sanación de tus emociones, empiezas a llevar la información de manera eficiente a tu inconsciente y por lo tanto empieza a cambiar tu pensamiento. Y en algún punto este pensamiento, cuando tú aprendes a mantenerlo para lo que lo necesitas en la realidad, pues se va volviendo mucho más favorecedor, te ayuda a crear mejores cosas, te ayuda a ser más creativo, más imaginativo, te ayuda a resolver más porque tienes información mucho más rápido, no te estás limitando en esta mente. Lo que nosotros hacemos es como tener una supercomputadora que me costó $1,000,000, ¿no? Y la uso para jugar solitario todo el día, ¿no? Para eso así estamos usando nuestra mente de una forma muy poco eficiente. En esto de darnos cuenta, de salir del tiempo, me gustaría que simplemente piensen una cosa. La conciencia no puede estar al nivel de mi razonamiento, porque si está al nivel de mi razonamiento, entonces mi conciencia no es conciencia. La conciencia está más allá del tiempo y del espacio, para que las cosas realmente hagan sentido y pueda yo moverme a crear estos lugares, a poder fluir en estos espacios. A partir, sobre todo, cuando nosotros dejamos de platicar, dejamos de estar tan distraídos y mayormente ponemos una intención clara a lo que estamos haciendo,
como ya lo hemos platicado, eso me ayuda a estar más presente, pero me ayuda también a enfocar esta parte donde las cosas tienen sentido para que su atención esté en esas cosas que me hacen sentir bien, que no tengo que pensar, que no tengo que tener completamente claro ni racionalizado, sino que aparecen como este lugar en el que me doy cuenta que esto me gusta, que esto me hace sentir bien. Como les explicaba, lo que pasa con el bebé cuando llora por hambre o por sueño. El bebé no llora porque esté pensando, el bebé llora porque se da cuenta que está incómodo, que se siente mal. Y así, en ese mismo lugar en el que se da cuenta, tú te das cuenta también de todo lo bueno y cómo poner tu atención allí, no generando el pensamiento de lo que me gustaría que pasara o de lo que tiene que no pasar para yo poder estar tranquilo, para yo poder lidiar con todos estos condicionamientos que ya tenemos. Para terminar, me gustaría platicarles la experiencia de un paciente que estaba trabajando temas de peso, ¿no? Tenía varias cosas, autoestima, seguridad, pasado con familias, etcétera. Entonces me platicaba que cuando empezó a venir a terapia, pues él se daba cuenta que si se le antojaba una hamburguesa, una pizza, algo así como muy gordo, pues siempre era como el pleito con él de, ves, es que, ¿por qué? Es que no está bien, es que por eso siempre estoy así, no puedo cambiar. Y me decía, mira, al final o terminaba comprándome la comida chatarra o no, pero si no me la compraba, me quedaba como con esa inquietud de, pero es que sí la quiero, es que sí se me antoja, ¿por qué no me la puedo comer? En mal, o sea, como enojado. Y si se la compraba y se la comía, entonces hasta el rato estaba en culpa y en arrepentimiento. Y era como de, pues, o sea, me la como o no me la como, estoy mal y de todas formas no logro bajar de peso. Y me decía, cuando empecé a venir contigo y me decías de siente, observa tu pensamiento, me daba cuenta que en algunas ocasiones el simple hecho de observarlo y no contestarle a mi mente me llevaba a ese lugar de, ok, me doy cuenta que tengo un antojo. Siento estas ganas de eso y de repente era como que me hacía un clic, como que decía, claro, es que me quiero lastimar, me quiero hacer daño, no quiero estar bien. Y era como dejarlo en paz y decir, ok, no la compro, ¿no? O sea, no lo hago, no me la como. Y eso me hacía sentir muy bien y sentía que podía, que iba bien, eso me daba ánimo, me hacía sentir que estaba evolucionando. Pero había otras veces en las que ya ni me daba cuenta en qué momento había pensado y ya tenía una hamburguesa en mi mano, ¿no? Entonces, pues era otra vez de la dejo, no la dejo, a veces la dejaba, a veces no la dejaba, y cuando no la dejaba era otra vez el castigo de decir, es que ves, por eso no logras, por eso no cambias, por eso no puedes, hasta que empezó a decir, ok, me doy cuenta de lo que está diciendo la mente, no respondo nada, y dice, y un día me sorprendió que estaba con la hamburguesa en la mano y le di la primera mordida y mi mente me dijo, ¿ves? No cambias, es que en realidad sigues con todos tus malos hábitos, por eso no logras nada. Y fue como un poco en ese momento como decir, no me interesa lo que diga la mente, ya me di cuenta, me la comí, todo muy bien, todo muy tranquilo, pero al ratito volví a pensar, volví a pensar, si estoy bien, no estoy bien. Entonces decía, pero a ver, ya llevo como 3 semanas comiendo muy bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, he bajado, me siento bien, creo que me lo merezco porque tampoco quiero vivir como restringido en la vida, quiero tener la libertad de comer lo que yo quiera, y todo eso me hizo mucho sentido y me sentí bien, pero me di cuenta que volví a caer en lo mismo hasta que de repente, en otra ocasión, me estaba comiendo la hamburguesa, me vino el pensamiento y fue como de, no pasa nada, no me voy en la idea. Y al ratito me quiso volver el pensamiento y fue de, no pasa nada, no tengo que ver la idea. Yo ya sé qué es lo que estoy haciendo. Yo soy consciente. Me dijo, pero ya no lo platiqué. Fue lo mismo que platiqué la otra vez, pero ahora sin la resistencia, sin la necesidad de convencerme. Fue el saber que venía haciendo bien mi dieta, que venía comiendo bien, haciendo ejercicio, y que ya no tenía que convencerme de que lo estaba haciendo bien. Es decir, dejé de platicar. Y a este punto, pues ya lleva creo que como 8 kilos o 9 kilos abajo y está bastante bien y se siente bastante feliz. Pero este trabajo de observarse y darse cuenta de cosas, se dio cuenta de que la mayoría de estos pensamientos siempre lo llevaban a un decirse todo lo que él hacía mal,
no nada más en la comida, en todo, a sentir que no era suficiente, y no nada más en el peso o en la estética, sino en muchísimas cosas donde él mismo ya se sentía así. ¿Por qué? Porque toda esta plática nos va haciendo que nosotros nos sintamos de alguna forma, y esta forma en la que nos sentimos va alimentando este personaje que nosotros creemos que somos. Recuerda que despertar la conciencia no tiene nada que ver con tu razón, tiene que ver más con que te des cuenta que tú eres el que se da cuenta. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.